Buenas tardes. Nuevamente con ustedes, Rocío Velázquez. En esta oportunidad me he esmerado en preparar un relato histórico, vibrante y profundamente documentado sobre la historia y la bandera del Perú, con línea de tiempo, propuestas previas, simbologías, arengas patrióticas de la época, costumbres asociadas y bibliografía recomendada para que puedan indudablemente consultar y leer en toda su extensión las fuentes consultadas o las fuentes técnicas colocadas, fuentes serias, indudablemente. Historia de la bandera del Perú. Comenzaremos con una frase y dice: cuando flamea la bandera del Perú, no es tela la que ondea, sino la memoria de todo un pueblo. La bandera del Perú no es un mero emblema, es la síntesis de luchas, ideales, batallas y acuerdos que se forjaron entre pólvora y esperanza desde el año 1800. A lo largo de su historia ha sufrido transformaciones en colores, disposición y simbología hasta consolidarse en el diseño que conocemos hoy en día como nuestro símbolo patrio. Les mencionaba la línea de tiempo de la bandera peruana. Comenzaremos por el año 1820, el 21 de octubre, la primera bandera creada por el general don José San Martín en Pisco. Era un diseño cuartelado, diagonal, rojo, blanco, rojo, con un sol dorado en el centro. Según tradición, inspirado en el avistamiento de las parihuanas o los más conocidos o comúnmente conocidos en el medio del Perú, flamencos andinos. El 18 de marzo, en el año de 1822, en marzo, se idea la segunda bandera peruana por el gobierno de Torre Tagle. Modifica, evidentemente, diseño, franjas horizontales, blanco arriba, rojo abajo y sol en el centro. ¿Cuál fue la razón? Facilitar la confección y evitar la confusión en batalla. En 1825, el 25 de febrero, se da la tercera bandera, el Congreso Constituyente, presidido por Simón Bolívar. Aprueban franjas verticales rojo, blanco, rojo y escudo nacional en el centro. Entre 1836 a 1839 tenemos la bandera dada por la Confederación Perú-Boliviana. En aquel entonces el Perú adopta dos estados, el norte y el sur, con banderas propias, pero manteniendo siempre el rojo y el blanco. En 1950, el 31 de marzo, se da la actual bandera civil a través del decreto del aquel entonces presidente Manuel Odría. Establece la bandera sin escudo para uso civil y con escudo para uso del Estado y de guerra. En la actualidad es el símbolo patrio vigente. Para precisar, los colores rojo significa sangre y sacrificio, y el color blanco es la pureza y la paz, reconocida y protegida por la ley. Ahora vamos a adentrarnos un poco más y vamos a hablar sobre las propuestas y significados a lo largo de la historia. En 1820, la bandera cuartelada diagonal, inspiración en las parihuanas de pecho blanco y alas rojas.
que San Martín, o el general don José de San Martín, vivió en Paracas. Simbolismo: el rojo, la sangre derramada; el blanco, la pureza de la causa. El problema era que dicha bandera era de difícil confección e inducía a una confusión táctica. En el año de 1822 se da la bandera bicolor horizontal con el sol. ¿Qué cambió? El blanco en la parte superior para destacarse en batalla, simbología del sol, la herencia incaica y el renacimiento de la nación. En 1825 la bandera vertical con escudo, influencia modelo francés y escudo diseñado por José Gregorio Paredes y Francisco Javier Cortés. El escudo que llevaba la bandera consideraba la vicuña, que representa a la fauna o a todo el mundo animal que tiene el Perú, la quina, que es la flora peruana, y la cornucopia, que representa la riqueza. La de la Confederación Perú-Boliviana entre 1836 y 1839, como decíamos, cada estado tuvo variaciones, pero el rojo y blanco se mantuvieron como identidad común. La definición moderna: la bandera civil, la que no tiene el escudo, ¿no?, es rojo, blanco, rojo, sin escudo. Rojo, blanco, rojo, sin escudo. Pero la bandera de guerra es la que sí lleva escudo, la bandera de guerra y del Estado, sí lleva escudo. San Martín el Pisco, en el año de 1820, arenga a los soldados y dice: soldados, hoy no solo conquistamos la tierra, sino también el cielo, que nos cobijará bajo estos colores. Que esta bandera no caiga jamás, sino sobre nuestros cuerpos. Costumbre republicana temprana, 1820 hasta 1850, en desfiles la bandera era acompañada por niños portando ramas de quina. En batallas, besar la bandera antes de cargar al frente era un juramento de honor. Nos ubicamos en el siglo XX. El 7 de junio se instituye como el Día de la Bandera y nos recuerda el heroísmo de Alfonso Ugarte en Arica en el año de 1880. La tradición de izar la bandera en fiestas patrias se consolidó en barrios y plazas. Voy a dejar acá una bibliografía sugerida, ¿no? Jorge Basadre, Historia de la República del Perú; Alberto Tauro del Pino, Enciclopedia Ilustrada del Perú; La Historia General del Perú, de Rubén Vargas Ugarte; Los símbolos patrios del Perú, de Juan Chiriboga; La bandera del Perú, Origen y Evolución, de José Rospigliosi; y las colecciones documentales de 1820 y 1950 del Archivo General de la Nación. Esa es la bibliografía que en todo caso podrían acercarse a consultar, ¿no? Que les va a resultar muy, muy interesante sobre los anales de la bandera peruana y del escudo nacional. ¿Sí? Eso es, y se les recomiendo que lo lean. Bueno, continuaremos con un resumen de la evolución. La bandera peruana nació en un ideal libertador. Se adoptó por razones tácticas y estéticas. Sobrevivió a guerras y cambios políticos y hoy en día encarna la unidad nacional. Repetimos: rojo, sacrificio; blanco, pureza y justicia; escudo, riqueza, naturaleza y orgullo histórico.
Primera vez que se iza la bandera actual del Perú, la que comentábamos con Odría, fue el 31 de marzo de 1950, evento, ceremonia oficial en la Plaza de Armas de Lima, para presentar la nueva bandera establecida por el Decreto Supremo número 11323 del gobierno de Manuel Odría. ¿Quién la hizo? Fue izada por un destacamento de la Guardia Republicana, hoy integrada con las demás fuerzas que en aquel entonces existían, que era la PIP, o la Policía de Investigaciones del Perú, y la Honorable Guardia Civil. Hoy conforman la Policía Nacional del Perú. Todas ellas se unieron y conforman la Policía Nacional del Perú. En presencia del presidente Odría, ministros, autoridades, militares y civiles. Fabricación y confecciones. En 1820, la primera bandera, elaborada por damas patrióticas o patriotas de Pisco, bajo encargo de San Martín. Entre ellas figuraba como colaboradora María Parado de Bellido. Destaca como colaboradora María Parado de Bellido y mujeres de familias locales. Material, material seda y tafetán, traídos de Lima y del puerto de Pisco, hilos dorados para el sol. 1822, la segunda bandera, confeccionada por costureras de Lima y Callao, bajo la supervisión del gobierno de José de la Riva Agüero. Material, tafetán rojo y blanco, sol, bordado en hilo dorado. 1825 ya se introduce la bandera con escudo. Diseño del escudo fue por José Gregorio Paredes y Francisco Javier Cortés. Confección en los talleres textiles del Ejército en Lima, usando lana y seda para versiones de gala y algodón para uso militar. La bandera actual, que la tenemos desde 1950, diseñada oficialmente por el Ministerio de Guerra según el decreto de Odría, siguiendo el patrón de 1825, pero eliminando el escudo en la versión civil. Primera confección oficial, o sea, en la versión civil entendemos en el que usamos cualquiera de todos los peruanos que podemos tenerla capaz como un solapero o como un adorno en el escritorio. Es una bandera civil, ¿no? O la que tienen en los colegios es una bandera civil. Entonces, esas banderas no tienen escudo. Solamente lo tiene la bandera de guerra y obviamente también la bandera de guerra y la bandera militar, ¿no? Primera confección oficial en los talleres textiles militares y la empresa Casa Emilio Vinaté en Lima. Material, drill de algodón y mezcla de fibras resistentes adaptadas para la dura intemperie de aquella época. La nota curiosa: las primeras banderas de 1820 tenían tonos de rojo distintos según el tinte disponible y el blanco. A veces se veía marfil o a veces podía también decantar en un beige, y eso era por la falta de blanqueadores industriales. En batallas, las banderas de campaña por eso se hacían algodón rústico, porque la seda se rompía con facilidad bajo la lluvia o el viento. La bandera izada el 31 de marzo de 1950 en Lima fue doblada en forma de cofre y guardada luego en el Museo Nacional de Historia. En la Plaza de Armas, el presidente Odría, la Guardia Republicana y la bandera recién creada flameando. Me he permitido hacer una selección de las frases más vibrantes y documentadas sobre la bandera del Perú, con autor, contexto y fecha. He elegido las que no solo son célebres,
No las he elegido solamente porque sean célebres, sino en otros casos la he elegido o la he seleccionado porque marcan la memoria patriótica del Perú. Frases históricas sobre la bandera peruana. Don José de San Martín, 21 de octubre de 1820 en el puerto de Pisco. Soldados, bajo esta bandera juramos ser libres, antes que verla humillada, que la cubra nuestros cuerpos. Contexto, presentación de la primera bandera de Perú a las tropas libertadoras. Relevancia, primer juramento colectivo bajo los colores patrios. Francisco Bolognesi, 5 de junio de 1880, en la ciudad de Arica. Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Contexto, respuesta al emisario chileno antes de la batalla de Arica, con la bandera flameando en el morro. Relevancia, símbolo del juramento de defender la patria y su pabellón. Alfonso Ugarte, 7 de junio de 1880, también en Arica. Antes de rendir la bandera, me arrojo con ella al abismo. Contexto, últimos momentos antes de lanzarse con el pabellón desde el morro para evitar que caiga en manos enemigas. Relevancia, gesto supremo de honor y sacrificio. Ramón Castilla, 28 de julio de 1851, Lima. Mientras flamee esta bandera, flameará la voluntad de ser libres. Contexto, discurso presidencial por Fiestas Patrias. Relevancia, reafirma la bandera como emblema de soberanía y continuidad republicana. Manuel Odría, 31 de marzo de 1950, en la ciudad de Lima. Bajo este pabellón uniremos nuestras fuerzas, nuestras esperanzas y nuestro porvenir. Contexto, ceremonizamiento de la bandera actual en la Plaza de Armas. Relevancia, presentación oficial de la bandera moderna como hoy la conocemos. El escritor Mario Vargas Llosa, en su discurso cultural de Lima 1994, dijo: la bandera del Perú no es un trozo de tela, es la encarnación de lo que hemos sido, somos y queremos ser. Contexto, acto cultural por Fiestas Patrias. Relevancia, perspectiva literaria sobre el valor simbólico. Bueno, acá vamos a detenernos en algunas observaciones que valen la pena ser mencionadas. Las arengas de San Martín, Bolognesi y Ugarte son las más repetidas en las ceremonias militares y en el Día de la Bandera, esto el 7 de junio, mientras que las de Odría y Castilla son parte de los discursos políticos oficiales. Ahora bien, vamos a hablar sobre el sueño de San Martín. El llamado sueño de San Martín sobre la bandera peruana es uno de los relatos más difundidos en la tradición escolar y patriótica, pero su origen histórico es mucho más complejo de lo que parece. Voy a desglosárselos en 3 niveles: la versión popular, la investigación documental y el veredicto histórico. La versión popular o el mito. La tradición cuenta que antes de crear la bandera del Perú, el general don José de San Martín tuvo un sueño o visión en el que, ya sea dormido o en un momento de inspiración, vio en el cielo un grupo de pariguanas, o lo que le decimos flamencos andinos, se conoce y abundan en Pisco, con alas rojas y el pecho blanco. En esa imagen habría encontrado
la combinación de colores rojo y blanco que luego dispuso en la primera bandera del 21 de octubre de 1820. La historia se suele adornar diciendo que la visión ocurrió en Pisco, Caracas, mientras descansaba en la bahía, o durante una siesta en la playa poco antes del desembarco. La investigación documental, las fuentes más citadas son Benjamín Vicuña Mackenna, historiador chileno siglo XIX, que popularizó la anécdota de las parihuanas. Ricardo Palma, el escritor Ricardo Palma, en sus tradiciones peruanas, las muy conocidas tradiciones peruanas, que reforzó el relato con toques literarios. Jorge Basadre, en Historia de la República del Perú, advierte, ya en ese momento, que no existe documento oficial alguno de San Martín donde se mencione el sueño ni las aves, pero sí hay constancia de su decisión de adoptar los colores rojo y blanco por motivos simbólicos. En el Archivo General de la Nación no se halla acta ni carta del propio San Martín que respalde el episodio onírico. Análisis histórico. Probable inspiración real. El avistamiento de parihuanas en las costas de Pisco es plausible, pues esa ave es nativa y muy visible y muy común en la zona. Ausencia de prueba escrita. No existe testimonio directo del propio San Martín. Carácter romántico. El mito encaja en la costumbre del siglo XIX de dar a los símbolos patrios un origen poético y natural. Contexto político. Los colores rojo y blanco ya eran usados en insignias libertadoras rioplatenses y podían simbolizar sangre y pureza, lo que encaja con la simbología de San Martín en Argentina y Chile. Veredicto. Mito en forma literal. No está documentado que San Martín soñara con la bandera. Realidad en esencia. Es posible que la observación de las parihuanas o flamingos andinos hayan influido visualmente en la elección de colores, pero mezclada con razones simbólicas y políticas. Función del mito: humanizar y poetizar el momento fundacional, dotándolo de una aura inspiradora para la educación cívica. Referencias bibliográficas sugeridas: Historia de la República del Perú, volumen 1, de Jorge Basadre, Tradiciones peruanas, el artículo El origen de la bandera, por Ricardo Palma, la Enciclopedia Ilustrada del Perú, de Alberto Tauro del Pino, Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana, de Vicuña Mackenna, Benjamín Vicuña Mackenna, y el Archivo General de la Nación en la sección Independencia. Ahora, vamos a desmenuzar la historia del escudo nacional del Perú paso a paso para que quede claro cuándo, quién, cómo, de qué y por qué. El escudo nacional, su creación, su fecha oficial fue el 25 de febrero de 1825. El gobierno fue el gobierno de Simón Bolívar en su calidad de libertador y jefe supremo del Perú. Base legal, decreto del Congreso Constituyente del Perú. Diseñador. El encargo recayó en Francisco Javier Cortés, congresista y dibujante, quien presentó el diseño que fue aprobado por el Congreso. El contexto. Antes de 1825, el Perú tuvo dos escudos previos. Uno, en el año de 1820, que fue un escudo provisional, adoptado por San Martín, con el ya mencionado sol naciente y símbolos de libertad,
y en el 1821, que fue el segundo, que introdujo la cornucopia, la vicuña y el árbol de la quina, pero con otro estilo. El escudo actual de 1825 fue el que fijó oficialmente la simbología y disposición que hoy conocemos. El material original, el primer ejemplar oficial, se confeccionó en metal repujado y pintado para usarse en la sala del Congreso y en documentos oficiales. En soportes menores se reprodujo en acuarela para papeles y bordado para estandartes militares. Los sellos del Estado se hicieron en bronce grabado para lacrar decretos y leyes. Descripción y simbolismo. El escudo está dividido en 3 campos, 2 superiores y 1 inferior. 1. Cuadro superior izquierdo azul, la vicuña. Representa la fauna del Perú, la libertad y la riqueza animal. La vicuña es autóctona y en esa época símbolo de elegancia y abundancia natural. Cuadro superior derecho, blanco, el árbol de la quina. Representa la flora y la medicina natural. La quina, fuente de quinina, salvó miles de vidas por su uso contra la malaria. El tercer campo, el inferior, rojo, está ubicada la cornucopia dorada, símbolo clásico de la abundancia y la riqueza mineral. Derrama monedas de oro, representando los recursos mineros del Perú. Hasta acá creo que todos me han seguido y con mucho fervor patriótico. Continuando con el escudo nacional, la disposición heráldica, forma, escudo francés moderno. Corona cívica, encima una corona de ramas de encina, símbolo de la victoria civil. Soportes. No tiene animales como soportes, pero en su versión para el gran sello del Estado suele ir rodeado de ramas de palma y laurel, atadas con una cinta bicolor roja y blanca. Representación oficial. En 1825, no es la palabra, no sería contra, sino la de representación oficial, la de 1825 y la actual. El diseño original era más sobrio y menos ornamentado que el actual. Con el tiempo se estilizó para banderas, uniformes y documentos, adaptándose a técnicas modernas de impresión. Hoy, la versión oficial está reglamentada por el Decreto Supremo 11323 del 31 de marzo de 1950, que fijó proporciones y colores. Resumen simbólico. Elemento vicuña, que significa fauna y libertad. Árbol de la quina, salud y naturaleza. Flora, salud y naturaleza. Flora, salud y naturaleza. Cornucopia, riqueza mineral y prosperidad. Corona cívica, victoria y soberanía. Colores azul, justicia. Blanco, paz. Rojo, sangre de la independencia. Y es así como hemos terminado una pequeña y breve historia, pero detallada y fervorosa,
sobre la bandera peruana y el nacimiento del escudo nacional. Nos vemos en otra oportunidad. Espero que si les ha gustado continúen viendo este canal, lo compartan, reflexionen sobre el mismo y también, ¿por qué no?, permitirme conocer en sus comentarios algunas discusiones o capaz aumentar el bagaje cultural de lo que he dicho. Me encantaría leer sus comentarios. Hasta la próxima.